Buenas tardes, profesor. Somos Carolina Aburto y Camila Sandoval. Nuestro proyecto lleva por nombre Análisis Financiero Estudiantil 2026. Es un ejercicio de diagnóstico sobre la salud financiera del ecosistema estudiantil de la región de la Araucanía, un segmento crítico para la economía regional. Para este proyecto nosotras nos formulamos una pregunta de investigación, la cual dice, ¿cómo influye el nivel de endeudamiento en la capacidad de ahorro de los estudiantes universitarios de la región de la Araucanía durante el primer semestre del año 2026? Nuestra investigación ataca la brecha entre el ingreso disponible y la capacidad de ahorro. Partimos de una premisa real, mientras que el 52,8% de los jóvenes ahorra. El endeudamiento promedio nacional ha subido un 7,1% en 12 meses. ¿Cómo afecta esto específicamente a nuestros pares en la región? Ese es el núcleo de nuestro análisis. Sería nuestro objetivo analizar la relación entre el nivel de endeudamiento y la capacidad de ahorro que tienen nuestros estudiantes. En nuestro muestreo seleccionamos, bueno, un muestreo estratificado proporcional para evitar sesgos. Al dividir la población entre estudiantes trabajadores y no trabajadores, garantizamos que nuestra muestra de 40 individuos refleje la variabilidad real de los flujos de caja. El estrato de trabajo tiene ingresos estables, pero mayor exposición a deuda bancaria, mientras que los no trabajadores no dependen de flujos externos, lo que implica una gestión de gasto basada en la optimización extrema. Para nuestra encuesta, nuestra metodología de recolección de datos utilizó, por ejemplo, 14 variables, que serían las preguntas, y esta está medida bajo diferentes escalas. Usamos variables de razón para el análisis cuantitativo de ingresos y deudas y escalas ordinales para medir la percepción cualitativa de afectación financiera. Esta estructura nos permite correlacionar el comportamiento de gasto con el estado de endeudamiento. En el análisis descriptivo de datos, podemos ver en la pregunta uno y 8, o sea, uno y 2, perdón, el análisis, que un 78% de nuestra muestra es económicamente independiente al trabajar, lo que indica un perfil de estudiante resiliente. No obstante, el 83% depende de becas o de gratuidad. Esto implica que el estudiante promedio no es autosuficiente para costear sus estudios sin la política de gratuidad. Su estabilidad financiera colapsaría poniendo en riesgo la continuidad de estudios por falta de liquidez. En las preguntas 3 y 4 podemos analizar que el 43% de los estudiantes no logra generar excedente en ningún mes. Desde la gestión financiera, esto representa un riesgo operativo constante para el estudiante, ya que también solo un 15% mantiene un ahorro constante. El resto financieramente es vulnerable ante shocks, por ejemplo, externos o imprevistos de salud o de familiares. También que el 30% declara estar libre de deudas y el 23% ya declara morosidad crítica o retrasos en cobranza. Esto es solo falta, no es solamente una falta de pago, es un deterioro del historial crediticio que encarecerá el costo del dinero para estos estudiantes en el futuro cercano, limitando también las oportunidades de inversión o de vivienda que ellos puedan tener a futuro. En las preguntas 5 y 6
Em, Podemos ver que acá nos enfocamos, por ejemplo, en las tarjetas de crédito, de casas comerciales, de banco, los préstamos. Em, Acá, por ejemplo, el grupo más grande, que es el 30%, dice que no tiene deudas vigentes y bueno, eso también refleja una estabilidad financiera. Em, los que sí deben dinero son un 43% y ellos son los que han sacado tarjetas de retail, por ejemplo, de las grandes tiendas y bancarias. También el segmento, por ejemplo, que no tiene tarjetas es el 38% de los encuestados que no posee estas tarjetas comerciales, que evitan todo tipo de endeudamiento. La mayoría de los usuarios se concentra en tener una o dos tarjetas comerciales, ya sea de las bancas, de las casas comerciales, mientras que un grupo menor posee entre tres o más. Y esto aumenta su exposición al endeudamiento. En la pregunta 7 y 8 podemos analizar que el impacto es significativo en el 67% de los encuestados, que son que perciben que las deudas afectan de forma moderada o en total su capacidad de ahorro, o sea que no tienen mucha capacidad ellos para ahorrar. Menor precisión financiera, casi la mitad de los participantes, que son el 48%, declara no tener dependientes económicos a su cargo. El 25% declara que es responsable de una persona, mientras que el 28% asume, por ejemplo, el cuidado de dos o más personas, que en este caso podrían ser hijos, padres, hermanos, es como en el núcleo familiar. Entre 9 y 10 podemos analizar que la gran mayoría de los encuestados, con el 75%, declara ingresos superiores a 500.000 pesos, lo que refleja un nivel económico relativamente alto dentro de nuestra muestra. Los grupos con ingresos bajos o medios representan un porcentaje minoritario con un 23%, mientras que el segmento intermedio es prácticamente inexistente. En, en la pregunta 10 podemos ver que el grupo mayoritario declara no tener deudas morosas, que son el 43%, lo que refleja un nivel de estabilidad financiera en casi la mitad de los encuestados. Sin embargo, el 57% restante sí presenta algún grado de deuda atrasada, con montos que varían desde cifras bajas hasta los 300.000 pesos. El segmento más crítico corresponde al 18% que acumula deudas superiores a 300.000, lo que implica un riesgo financiero considerable. En las preguntas 11 y 12 podemos ver que la categoría más alta corresponde a los que gastan entre 35.000 pesos y 60.000 pesos con un 30%, lo que refleja un nivel de consumo intermedio. Los grupos que gastan entre 15.001 pesos y 35.000 y más de 60.000 tienen proporciones similares, mostrando que existe tanto un segmento moderado como de alto gasto en entretenimientos. El grupo minoritario, que es un 15%, declara gastar menos de 15.000 pesos, lo que sugiere un perfil más austero con mayores restricciones económicas. También podemos ver que los dos métodos más frecuentes son ahorro para emergencia con un 28% y ahorro habitacional que también tiene un 28%. Esto refleja una combinación de objetivos de corto y largo plazo. La recreación
obtiene un 15%, la educación un 10%. Estas aparecen como metas secundarias, mientras que el consumo inmediato es de un 3%, que vendría siendo es marginal, mientras que un grupo de el 18% declara no tener una capacidad ni objetivos para el ahorro, lo que evidencia limitaciones financieras o falta de planificación. En las preguntas 13 y 14 podemos analizar que el grupo con el índice más alto corresponde a quienes no logran ahorrar absolutamente nada, y ellos se llevan un 35%. Esto refleja una dificultad significativa en la gestión financiera estudiantil. También un 38% logra ahorrar montos bajos, por ejemplo, hasta 35.000 pesos, lo que indica una capacidad de ahorro súper limitada. Solo el 28% consigue ahorrar cifras más altas, por ejemplo, que sería más de los 35.000 pesos, siendo el grupo de mayor estabilidad económica. También los resultados evidencian que los gastos hormiga son comunes entre los estudiantes. Esto sería el 70%, que en muchos casos se repiten varias veces al mes. Este patrón puede tener un impacto directo en la capacidad de ahorro, ya que aunque los montos individuales sean pequeños, su acumulación mensual reduce el dinero disponible. La existencia de un grupo no incurre en estos gastos muestra que existe coincidencia financiera en parte de la muestra, aunque es minoritaria con un 30%. La variable aleatoria discreta es aquella que toma los valores de números enteros como el 0, el 1, el 2, el 3, ¿cierto? Y no puede tomar los valores intermedios decimales dentro de un rango. Mientras que la distribución binomial es un modelo estadístico que se aplica a una variable aleatoria discreta y se usa específicamente cuando se repite un experimento varias veces y solo hay dos resultados posibles en cada intento, el éxito o el fracaso. Para que sea binomial, se debe cumplir con tres condiciones. Una, que el experimento se repite un número fijo de veces, que la probabilidad de éxito es la misma en cada intento y que cada intento es independiente de los demás. A partir de la encuesta aplicada, se utiliza la pregunta número 3, que dice, pensando en los últimos 6 meses del semestre académico, ¿en cuánto de ellos lograste efectivamente generar un saldo de dinero sobrante para destinar al ahorro al finalizar el mes? La cual corresponde a una variable cuantitativa discreta de razón, ya que sus valores son números enteros contables. Con base en los resultados del estudio, se observó que un 43% de los estudiantes encuestados no logró generar un saldo de ahorro en ningún mes del semestre, mientras que el 57% restante sí consiguió ahorrar al menos uno de los 6 meses. A partir de este resultado se define la siguiente variable aleatoria discreta para el desarrollo del ejercicio, donde X es el número de estudiantes de un grupo de 3 seleccionados al azar que lograron generar un saldo de ahorro en al menos uno de los 6 meses del semestre. Esta variable es discreta porque solo puede tomar valores enteros y su comportamiento corresponde a un modelo binomial, dado que el número de ensayo es 3 estudiantes seleccionados al azar. Cada estudiante seleccionado constituye un ensayo independiente entre sí y cada ensayo tiene solo dos resultados posibles: logra ahorrar o no logra ahorrar. Distribución de probabilidades utilizamos los siguientes parámetros: número de éxito, que sería del 0 al 3, el número de ensayo, la probabilidad de éxito y el acumulado, donde también utilizamos los dos interruptores lógicos, que es falso, calcula la probabilidad del valor exacto, y verdadero, suma las probabilidades acumuladas hasta ese valor.
También utilizamos una planilla Excel donde la función de la probabilidad se puede observar en pantalla, ¿cierto? Y desarrollamos también una tabla donde por cada número de éxito se calculó la probabilidad y la probabilidad acumulada, verificando que la suma de todas las probabilidades sea igual a 1. También desarrollamos tres preguntas de ejemplo, donde utilizamos en las dos primeras los mismos parámetros, pero cambiando el acumulado. En la primera pregunta dice que cuál es la probabilidad de que al seleccionar 3 individuos al azar se obtengan exactamente 2 estudiantes que ahorren. Y como buscamos el número exacto de 2 estudiantes, utilizamos el acumulado falso. En cambio, en la pregunta 2 y 3 utilizamos el acumulado verdadero. En el caso de la número 2, tenemos cuál es la probabilidad de que al seleccionar 3 individuos se obtengan a lo más 2 estudiantes, que quiere decir que es la suma hasta el número 2, de las probabilidades hasta el 2. Ya, y en la número 3 utilizamos el complemento 1, que es el 100% menos todo lo acumulado hasta el 1. Esperanza matemática, en palabras sencillas, es el promedio esperado de una variable aleatoria si repitiéramos un experimento muchas veces. En este caso utilizamos los mismos parámetros anteriores, donde el número de ensayos es número 3 y la probabilidad de éxito es 0,57, que ambos se multiplican, dándonos como resultado 1,71. Esto quiere decir que al seleccionar un grupo de 3 estudiantes de forma repetida, se espera que en promedio aproximadamente 2 estudiantes, en este caso se considera 2, que es el número entero, de cada 3, logren generar un saldo positivo de ahorro en al menos uno de los 6 meses del semestre. Desarrollado dos problemas más, donde en el problema 1 tenemos cuál es la probabilidad de que exactamente 4 de estudiantes posean al menos una tarjeta de crédito. Acá también desarrollamos el ejercicio en una planilla Excel donde están los datos incluidos y los resultados, y que nos da un 32,01%, donde utilizamos la función de la distribución binomial y el acumulado falso. ¿Por qué? Porque buscamos el número exacto de 4. Y en el problema 2 utilizamos el acumulado verdadero y también el complemento del 100%, ¿cierto? Menos todo el acumulado hasta el número 4, dándonos así como resultado un 52,82% de probabilidad de que al menos 4 de ellos realicen el tipo de gasto que indica el enunciado del problema número 2. Aleatoria continua es aquella que puede tomar cualquier valor numérico dentro de un intervalo o rango, incluyendo decimales o fracciones. Y la distribución normal es el modelo estadístico más importante para las variables aleatorias continuas y que gráficamente se representa con la famosa campana de Gauss. También se caracteriza porque la mayoría de los datos se concentran en el centro, y a medida de que se alejan hacia los extremos, las frecuencias van disminuyendo de forma asimétrica. La variable elegida para representar eh, la distribución normal es
X, el monto mensual en pesos que un estudiante universitario destina a la recreación, salidas, diversión o consumo inmediato de entretenimiento, correspondiente a la pregunta número 11 de la encuesta, donde es una variable cuantitativa de razón. Su forma de distribución es compatible con el comportamiento de una distribución normal y el teorema del límite central indica que el gasto mensual en consumo es el resultado de la acumulación de muchas decisiones de gastos pequeñas e independientes a lo largo del mes, por lo que aumentar el tamaño de la muestra, su distribución tiende a aproximarse a una normal. Estas variables nosotros elegimos dos preguntas, donde una es mayor que dice, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar gaste mensualmente más de 55.000 en recreación y consumo inmediato? Los parámetros para desarrollar esta probabilidad es X, que es el valor específico de investigación, en este caso sería 55.000. La media, que es el promedio, ¿cierto? La desviación estándar, que es la variación, y el acumulado, que es siempre verdadero. ¿Por qué? Porque, como habíamos mencionado anteriormente, es el las probabilidades se toman las probabilidades hasta un determinado número. Para el desarrollo de la primera pregunta utilizamos también el complemento que es -1, ¿cierto? Distribución normal, que nos indica que la respuesta de que un estudiante gaste más de 55 mensual en recreación es de un 19,40%. Y luego la segunda pregunta, elegimos entre cuál es la probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar gaste mensualmente entre 20.000 y 50.000 pesos en recreación. En este caso se puede utilizar o sea, se puede desarrollar de forma independiente o mediante solo una función. En este caso también se hizo en la planilla Excel. Está la distribución normal, ¿cierto? Junto con X, media, desviación estándar y el acumulado, menos X, en este caso X sería 50.000 primero y luego menos X 20.000, la media y la desviación estándar y el acumulado verdadero. Esto nos indica que la respuesta es que la probabilidad de que un estudiante gaste entre 20 y 50.000 pesos mensual en recreación es de un 56,53%. El último desarrollo es el proceso inverso de la distribución normal, donde elegimos la pregunta, ¿cuál es el monto mensual de gasto en recreación que separa al 10% de los estudiantes que más gasta dentro de la muestra? Es decir, el 90% restante. Ese es el parámetro. Eh, Se debe determinar el valor X correspondiente y se aplica el proceso inverso. En este caso, la probabilidad, que es 0,90, ¿cierto? Luego la media y la desviación estándar, dándonos como respuesta que el 10% de los estudiantes que más gasta mensualmente en recreación y consumo inmediato destina más de 62.879 pesos aproximadamente, correspondiendo al percentil 90 de la distribución. Es decir, que solo un 10% de la muestra supera este monto de gasto mensual. Para terminar,
concluimos que en el impacto del endeudamiento en el ahorro se confirma directamente que los niveles de deuda disminuyen la capacidad de ahorro de los estudiantes, que el 67% de los encuestados declara que sus deudas afectan de forma moderada o total su capacidad para guardar dinero, y que el endeudamiento termina reduciendo tanto la frecuencia con la que se ahorran como los montos que se pueden destinar para ello. Además, en la capacidad y comportamiento de ahorro, un 43% de los estudiantes no logró ahorrar en ningún mes del semestre. El modelo estadístico arroja que solo 2 de cada 3 estudiantes están ahorrando, mostrando una capacidad de ahorro baja y poco constante. Y montos bajos, que el 35% no ahorra absolutamente nada y solo el 8% logra superar los 60.000 pesos mensuales. En cuanto a las tarjetas de crédito, el 62% tiene tarjetas de créditos vigentes, y de ello el 57% presenta mora. Esta carga financiera explica por qué el excedente de dinero disponible para los jóvenes es tan bajo. Y prioridades y gastos que compiten con el ahorro son quienes logran ahorrar, priorizan las emergencias y el ahorro a la vivienda. Y el 18% no tiene ninguna meta de ahorro, lo que refleja el peso del endeudamiento. Eso es todo. Muchas gracias.